es Tepantlato? En el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales supremos de los estados, Procuraduría General de la República y procuradores de los estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Programa por internet de la revista Tepantlato, difusión de la cultura para la prevención del delito. Hoy lunes entrevistamos al licenciado Fernando Reyes Varela. Él es profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, con un tema que es sumamente agradable para este día: el arte del grabado y la pintura en la prevención del delito. Pero además de que es un día estupendo, el maestro que nos acompaña es un gran pintor, como lo vamos a ver en unos momentos más adelante. Y quisiera darle las gracias, maestro, y que antes de que comencemos la entrevista, yo quisiera leer una breve, pues no sé, ¿cómo le podemos llamar esto? Una presentación, ¿verdad? Una presentación que le hace Rodolfo Mercado González. Rodolfo Mercado González dice: en la pintura de Fernando Reyes Varela se describen las esencias o modos de ser, de las experiencias sensibles, es decir, se asume desde el espacio y el color la individualidad que va de lo concreto a lo abstracto, mostrando las distintas experiencias que pueden desatarse en la vivencia del espectador. En el mundo interno de la naturaleza, como reafirmación de la existencia, lo bello unido al color por una variedad de formas sugerentes provenientes de la creatividad del artista, que engendra la complacencia y el encanto de una verdadera experiencia estética, aquella donde el asombro se constituye en un fenómeno psíquico que envuelve el deleite interno y prepara el camino para un segundo movimiento de sentimientos más profundos. Toda vez que el artista proporciona a su obra lo que es de él, y el espectador añade la alegría al descubrir que lo sensible se toma espiritual por medio de la captación de la armonía, texturas, contrastes, elementos plásticos que en el flujo de la imagen conceden la oportunidad para coexistir con el mensaje trascendente que habrá de causar lo auténtico de goce estético. Rodolfo Mercado González. Y voy a permitirme leer rápidamente algo sobre el maestro para que nuestros cibernautas sepan de lo que estamos hablando. Jesús Luis Fernando Reyes Varela, estudios profesionales, tiene la maestría en artes visuales con orientación en pintura en la división de estudios de posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, plantel académico de San Carlos, en el Distrito Federal. La licenciatura en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Cursos y talleres: 2008, los procesos de evaluación de artes plásticas de la ENAR, taller creativo para elaborar obra digital, en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Taller de pintura con el doctor Julio Chávez Guerrero, Antigua Academia de San Carlos, Historia del Arte Europeo, Iconografía del Arte Cristiano, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Taller de pintura con el maestro Arturo Miranda Videgaray, Antigua Academia de San Carlos. Taller de pintura con el maestro José Luis Alderete Retana en la ENAP. Actividad docente: del 2005 a la fecha es profesor de asignatura A definitivo en la Escuela Nacional Preparatoria número 5 José Vasconcelos, de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte las materias de pintura, grabado y dibujo 2. Ha participado como asesor en programas oficiales de investigación tales como Jóvenes en la Investigación 9, 9ª y 10ª edición,
profesor de fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, profesor de modelado en la Escuela Nacional Preparatoria en la misma preparatoria. Pues este es brevemente el currículum del maestro y quisiera presentarlo como se merece el maestro y darle las buenas noches y platicar con él. Primero que nada, muy buenas noches, maestro. Sea usted bienvenido a Tepanclate en vivo. Maestro, mi primera pregunta, así rápidamente, el arte de grabado y la pintura en la prevención del delito. ¿Nos puede ayudar el arte de grabado y la pintura en la prevención del delito, maestro? Bueno, aquí voy a comentar algo muy curioso. Sí. Cuando se me invitó al programa, se me planteó el tema del arte y la prevención del delito. Sí. Y entonces yo hice un trabajo precisamente donde la conclusión es la parte de la educación. Adelantándome un poco a lo que vamos a platicar. Sí, maestro. Yo creo que el arte en sí no puede prevenir el delito. Sin embargo, vamos a ver que el arte tiene una función esencial en la formación del individuo, en la formación del ser humano, y es ahí a donde debemos de llegar para poder establecer los parámetros sobre los cuales el arte puede relacionarse con estos temas. Muy bien, maestro. Ya nos está dando una entrada, maestro. Yo antes de que la gente quisiera darles nuestros números telefónicos para que puedan participar con nosotros, el 55648373 y nuestro correo electrónico. Pueden ustedes mandar un correo tepanclateenvivo@hotmail.com. Y maestro, usted como maestro, ¿qué no ha de ver, y más en una escuela que es la prepa número 5, qué no se ve usted como maestro? Pero antes que nada quiero felicitar, usted es muy joven, ya vamos a ver las pinturas. Yo le pregunto a mi productor, ¿vamos a ver pinturas del maestro? No, vamos a ver trabajos de sus alumnos. Vamos a ver trabajos de sus alumnos. Qué lástima, porque habíamos visto, sí tiene razón, trabajos de sus alumnos, pero para la gente que nos está viendo, a mí me gustaría que este fuera nada más un platillo de la primera, para ver su pintura, maestro, que yo no, en lo particular es bella. A mí me trajeron un panfleto aquí, nuestro productor, yo lo aparté porque me pareció bellísimo. Maestro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted, maestro, cuando hay tanto alumno que llega con tantas cosas que afuera de una escuela se conocen y el delito está a la orden del día? Yo siempre he creído que hay un libro que se llama La República de Platón. Todo el libro habla, en el libro de La República hablan no de la prevención del delito en sí, sino que habla Sócrates de que un pueblo debe ser bien educado para que haya menos delincuentes. Entonces, haciendo un parangón con usted, maestro, un pueblo debe de estar bien educado y sobre todo, como lo hacía en la antigüedad, darles otro tipo, no solamente enriquecer al espíritu. Bueno, es lo más importante, maestro. Adelante. Yo creo que aquí es muy importante que de entrada no desechemos ninguno de los lenguajes que los muchachos traen precisamente de afuera, ¿no? Ninguna de las experiencias que ellos traen. ¿Por qué? Porque a partir de esas experiencias, a partir de esos lenguajes, es como uno va construyendo un canal de comunicación con ellos. Y es bien importante que este canal esté fundamentado perdón, en la cuestión académica. Si nos remontamos un poco a la historia del arte, vamos a ver que a finales del siglo XIX se da precisamente este quiebre con la academia, y esto va a servir para las vanguardias, para toda esa serie de movimientos que vienen a revolucionar el arte del siglo XX. Entonces, hoy en el siglo XXI es sumamente importante la presencia de la academia, sumamente importante la presencia del docente, y sobre todo sumamente importante el trabajo con los alumnos, es decir, canalizar su creatividad dentro del aula, tomar de sus experiencias y enriquecerlas
con lo que nos aporta la academia, no solo la parte técnica, sino la parte histórica, la parte conceptual, que eso es algo fundamental en la formación del individuo. Maestro, acaba de decir usted algo muy importante. El alumno, cuando llega a la Escuela Nacional Preparatoria, llegan pues con muchas formas de pensamiento, y a usted le toca precisamente todos esos pensamientos adecuarlos para que, pues sí, es cierto, de toda la gente trae ideas buenas, no buenas, pero usted como maestro es canalizarlos y llevarlos hacia el arte del grabado y la pintura. Para que nuestro público, aquí me gustaría que la gente supiera para el arte del grabado, para que lo entendamos todos juntos, maestro, ¿qué es primero que nada al alumno, cómo se lo lleva usted para que le guste el grabado y le guste la pintura? Porque son cosas muy diferentes, ¿verdad? Para que nos explicara, maestro, qué es el grabado y luego que nos explique la corriente de la pintura. Bueno, a mí me gustaría enfocar la parte de mi trabajo que hago con los alumnos a la cuestión del grabado, porque sí hay mucha diferencia entre la enseñanza de la pintura y la enseñanza de grabado. Claro. En el caso de la enseñanza de grabado, para empezar, el alumno no sabe lo que es el grabado. Pocos saben lo que es el grabado, porque de hecho el grabado no es no es tan conocido como la pintura. Entonces, de entrada, ahí tenemos una ventaja, que el alumno no tiene prejuicios sobre el grabado, porque no lo conoce. Lo único que ha escuchado es lo que le pueden decir sus compañeros, lo que le pueden decir acerca de la asignatura. Y una vez que el alumno se inscribe, hasta ese momento solamente es el proceso de inscripción. Una vez que está inscrito, creo que es bien importante, para poder llegar a un entendimiento, poner muy claras las reglas del juego, cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a conducir. En este caso, la actividad de grabado es una actividad en la que participamos todos de manera colectiva. Es una actividad muy dura, es una actividad en la que sobre todo se toma mucho en cuenta la participación del alumno. Entonces creo que eso es lo que a la larga termina haciendo que el alumno se enamore de esa actividad, porque finalmente yo lo voy viendo conforme va pasando el tiempo. De repente los alumnos se van conociendo entre sí, se va formando una dinámica muy distinta a las demás actividades. Entonces eso a mí me permite, de alguna manera, guardando ciertas distancias, trabajar directamente con ellos. Entonces se convierte en una materia donde estamos totalmente en contacto. Entonces eso es muy rico. Creo que eso es lo que termina por encantar al alumno, y creo que esa es la clave de lo que hemos venido haciendo. Nunca dejar de trabajar y nunca dejar de estudiar. Yo siempre le menciono a mis alumnos que dos cosas que no podemos dejar de hacer los artistas es dejar de producir y dejar de estudiar. Y creo que en esas dos cosas es en las que yo me baso para el trabajo que hago con ellos. Bien, vamos a una pausa, maestro, y seguimos con lo que es el arte del grabado, que es muy interesante. Regresemos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado.
Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.infiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8673, 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail infiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Actualmente tengo alrededor de unos 80 alumnos, entre grupos de cuarto año y grupos de quinto año de grabado. Y básicamente el grabado, el elemento fundamental que se maneja es la línea. El grabado surge a partir de una incisión que se hace en una placa o en un material rígido, semirrígido. En este caso, con los alumnos de cuarto año veo linograbado, con los alumnos de quinto año veo xilografía, algunas técnicas experimentales. El año pasado vimos color. Entonces básicamente es lo que se hace. Obviamente hay muchas más técnicas, hay muchas más formas de hacer grabado, pero no contamos con todos los elementos. Entonces lo que vemos es linograbado y xilografía. Linograbado. ¿Y me puede decir, maestro, qué es el linograbado? ¿Qué es el otro? Xilografía. Xilografía. Básicamente son muy parecidos. La diferencia es que el linograbado se maneja con unas navajas que se llaman gubias. Se hace la incisión sobre el material, es decir, hacen su diseño primero y sobre ese diseño van cortando para generar espacios positivos y negativos. Y una vez que ya está hecho el diseño, que ya está cortado, entonces se entinta, y una vez que se entinta pasa a la máquina, al tórculo, y entonces se imprime. Y eso es lo que hacemos. La diferencia entre el linograbado y la xilografía es que el linograbado es un material sintético, el linóleo, entonces no tiene muchas vetas, es un grabado más plano, más limpio. En cambio la xilografía es un grabado muy bonito, precisamente porque como la madera tiene vetas, se explota toda la calidad de la línea, todas las capas de la madera se explotan y se logran unos trabajos realmente hermosos. Perfecto, maestro. Y para que la gente nos vaya entendiendo en cuanto al arte del grabado, es muy común el grabado ya en algún otro lado, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas donde usted es egresado, pero además lo hacen muy exclusivo, porque ¿de qué material está haciendo para un grabado? Porque de un grabado pueden sacar varios lugares, o de un o hay nada más para una sola pieza, ¿verdad? Se da el caso de que nada más sale una sola pieza. Sí, hay algunas técnicas de grabado donde efectivamente se logra solamente una sola pieza, la monotipia, pero por lo general de una matriz, de una plancha, se pueden sacar infinidad de placas, infinidad de impresiones. Pero nada más cuando es monotipia, para una sola. Maestro, ¿y ahí el alumno cómo le entra? Porque yo creo que es bien importante, porque yo creo que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces el alumno cuando usted lo pone a trabajar, a pensar, y le echa tantas ganas, yo creo que es una manera de robárnoslo para que empiece a hacer otras cosas mejores, el alumno, ¿no? Sí, aquí hay algo bien importante, como comentábamos al principio. A diferencia de otras materias estéticas, en mi forma de conducirme con ellos, yo no les doy mucho tiempo para pensar las cosas. Es decir, yo de entrada les digo, esto es lo que se va a hacer, esas son las condiciones de trabajo a las que nos enfrentamos, esas son las limitantes, y de ahí en fuera los hago que se enfrenten directamente al arte de grabar. Algunos podrán criticarme,
sobre todo porque estamos en esta cuestión del constructivismo, de que todo tiene que tener una cuestión significativa. Pero yo he encontrado a lo largo de mi experiencia que este método, al que yo llamo fenomenología, o al que yo identifico con la fenomenología, es el que mejor resultado me ha dado. Cuando pongo a los alumnos a dibujar, a pensar en cómo pueden hacer su diseño, me encuentro con que empiezan a salir todos esos vacíos en las imágenes, empieza a haber toda una serie de problemas que no hay cuando ellos se enfrentan directamente. Es algo que es difícil de explicar, pero cuando el alumno se enfrenta directamente al material, no tiene otra posibilidad más que resolverlo. Además, nuestro tiempo de trabajo es demasiado limitado, es un grabado por semana, lo cual implica demasiado trabajo. Entonces eso hace que el alumno se vuelva, además de que adquiere habilidad, que se vuelva independiente de mí. Es decir, el alumno sí, va adquiriendo su propio ritmo, sí, cosa que no se logra en otras materias. Y maestro, ¿y todo el año están viendo grabado? Todo el año vemos grabado. ¿Y han hecho algunas exposiciones ustedes? Sí, desde el momento en el que yo tomé la actividad de grabado, que fue en el año 2006, he venido haciendo toda una serie de exposiciones, tanto al interior de la Prepa 5, como al exterior. Nos han invitado a participar, sobre todo en las ofrendas de Día de Muertos. Hemos estado en la Facultad de Química, en fin, hemos hecho una gran labor de difusión y una gran labor de divulgación de grabado, porque yo le comentaba un poquito al productor del programa, sí, que el hacer una exposición de grabado, el mostrar el trabajo de grabado que se hace con los alumnos, no es para quedar bien con ellos ni para quedar bien con las autoridades, no es para hacer un evento que se vea bonito. Lo que realmente mostramos ahí, que para mí es la parte más importante, es la investigación. Es decir, lo que nosotros exponemos, que además está documentado, todo esto, eso lo han presentado. Todo esto es la investigación. ¿Y cuántos que hemos alumnos presentado. han participado en esta muestra? En cada muestra escojo unos 50 trabajos. Realmente no son tantos alumnos. Lo que pasa es que hay que explicar algo. Lo que se muestra ahí es producto de investigación. Entonces la investigación debe de venir depurada, debe de haber una selección, debe de haber toda una serie de criterios en donde desafortunadamente para acá, maestro, para que vea. En donde desafortunadamente pues no hay lugar para todos los alumnos. Ahora, ¿dónde hacen estas exposiciones? Las hemos hecho en la Galería Héctor Azar, que es bien curioso. Ese espacio, cuando casi prácticamente puedo decir que fui de las primeras personas que lo ocupé, ese espacio estaba cerrado, un espacio muy amplio, muy bonito, y originalmente se llamaba Sala Héctor Azar, pero ha sido tanto el trabajo que hemos hecho, ha sido tanto lo que hemos batallado porque ese espacio funcione, que hoy en la actualidad se conoce como Galería Héctor Azar. Entonces, ese nombre, para nosotros que hemos estado ahí, significa muchas horas de trabajo en el taller y muchas horas de trabajo en la planeación de cada exposición. Entonces es un trabajo que vale la pena que se conozca y que se tenga. Maestro, ustedes se exponen ahí, sí, el alumno participa, y al tener la mente en otras cosas y estar estudiando, está previniendo el delito precisamente. Yo creo que el arte no se debe de quitar, ni siquiera las ciencias, este tipo de ciencias no se debe de quitar ni por un momento, maestro, porque es una forma de provocar en el ser humano lo que nos falta, esa, ¿cómo decirle? No sé si me explico. Ver una pintura tal vez no la entienda yo, pero hay pinturas que nomás con verlas esto se pone el cuero chinito, porque lo que transmite esa pintura es un grabado, maestro. Y ve trabajar estos chamacos. ¿Qué edad tienen los chamacos que están trabajando con usted? Entre 14 y 17 años. Qué raro.
Ahora, todo lo que exponen ahí, ¿se llega a la venta, maestro? No, eso es algo bien importante. Nada de esto está a la venta. Todo esto es producto de investigación. Ellos no ponen nada para este material. Todo el material que se ha usado en las exposiciones ha salido de mi bolsillo. Ellos jamás les he pedido que pongan nada, porque finalmente creo que ellos han puesto la parte más importante, que es el trabajo, ¿no? Entonces esto para mí es como un regalo para ellos, es como decirles... O sea, ellos se llevan su trabajo. Exactamente, es como de alguna manera compartir el trabajo y decir, bueno, hay un poquito de admiración, hay un poquito de respeto, y creo que hay un gran deseo por que esto se conozca, porque el alumno cuando se va del salón, pues finalmente el alumno vuelve a su vida cotidiana, ¿no? Pero creo que hay un deseo de trascender, de que algo quede de todo este proceso tan maravilloso que es el trabajo de grabado. No, pero además estoy leyendo aquí, maestro, y veo los participantes en este lugar. Dice, alumno, lo que somos ahora, exposición de grabado, alumnos de Fernando Reyes Varela, Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 5, vestíbulo del edificio A, Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 11 al 22 de febrero de 2008, de 10 a 20 horas. Y pone aquí unos 20 participantes, ¿no son? Mínimo. Y la verdad, y aquí en la Facultad de Química, ¿dónde lo ponen? En el vestíbulo. En el vestíbulo A, vestíbulo B. ¿Y cómo es recibido, maestro? Pues le voy a ser sincero. Yo cuando tomé esta actividad tenía mi experiencia como alumno de lo que había sido el taller de grabado. Sí. Finalmente uno sabe que las oportunidades en este sistema pues son pocas, ¿no? Sí. Pues uno las toma o las deja, y si las deja pues alguien más las va a tomar. Yo jamás me imaginé el éxito que iba a tener con esta actividad. Simplemente el primer año tuve cerca de 30 alumnos por hora. El segundo año tuve cerca de 50 alumnos por hora. El tercer año tuve cerca de 60 alumnos. Y desgraciadamente solo puedo admitir a 20 alumnos por hora. Eso es muy triste, pero a la vez es muy gratificante en el sentido de que los alumnos van buscando esta materia. O sea, quieren estar con usted. Quieren esa materia a pesar de lo difícil que es, a pesar de todo lo que les puedan decir. Están ahí los alumnos. Les pido sus materiales y nunca he tenido ningún problema en cuanto a materiales. Realmente no me esperaba el éxito que iba a tener con esta actividad. Maestro, aquí estoy viendo otra y son igual de cantidad de alumnos que están aquí y de verdad que es algo muy muy agradable. Maestro, ahora una pregunta para que nuestro público sepa. El alumno le está trabajando, con esto nos vamos a una pausa ahorita, pero dejo mi pregunta, maestro. El alumno cuando está trabajando, ¿la hora completa se la pasa o se tiene que llevar trabajo a su casa? Me contesta. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
pues para mí es un gusto estar entrevistando al maestro Fernando Reyes Varela, es profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, con el tema el arte del grabado en la prevención del delito. Y maestro, le había hecho una pregunta yo, que ¿qué pasa cuando el alumno está trabajando tanto en su casa como en el taller? ¿Cuál es la dinámica? Porque yo creo que esto se embellece, maestro. Y una vez que llega a la escuela, nada más contamos con una sola máquina para un promedio de 20 alumnos en un tiempo de 50 minutos, donde tienen que imprimir, donde tienen que limpiar, donde no podemos usar solventes, entonces tenemos que limpiar y eso nos lleva, con agua, jabón, eso nos lleva más tiempo. Entonces esa es la dinámica. Ellos en su casa hacen el diseño y en la escuela trabajan en la impresión. Precisamente por eso ellos toman 2 horas a la semana de esta materia. Yo lo que les he pedido es que dividan su tiempo. 1 hora se dedican a imprimir y la otra hora que les toca se dedican exclusivamente a ayudar en el salón de clases, en el aula, es decir, a cortar el papel, a limpiar, a todo lo que se necesita, están ahí para trabajar. Perfecto, maestro. Maestro, ya estando inmiscuidos en esto, me decía mi productor que vamos a ver ya algunas imágenes. Se pueden ver estas imágenes. Nuestro productor es Jerónimo Miranda. Podemos ver algunas imágenes para que el maestro nos vaya explicando esto. Esto, maestro, ¿qué es? ¿Cómo se hace esto? ¿Y qué es? Para que la gente vaya sabiendo, maestro, y que vayamos comprendiendo, ¿no? Ese es un linograbado, y es un linograbado abstracto. Fíjate que hay algo bien curioso. Sí. Toda mi producción, toda mi obra es de tipo abstracto. Es decir, me gusta la figuración, pero no la empleo en mi trabajo. Y con los alumnos nunca he impuesto ninguna norma en cuanto a cómo debe de hacer su diseño. Y precisamente me asombra de repente que en el transcurso del curso van sabiendo este tipo de trabajos que se acercan a una abstracción, por así decirlo. Y me asombra porque en el grabado todo se hace con línea. Entonces me asombra cómo empiezan para ellos. que la gente que nos está viendo y que está en esto, ¿qué podemos entender por abstracción? Bueno, la abstracción es una corriente artística. Eso, maestro, qué bello es. Adelante, lo escuchamos. Donde no se hace uso de la representación, es decir, no se va a representar la figura como tal. En mi caso particular, yo pienso que la abstracción, más que una corriente artística, es un método para acercarse a la pintura, al grabado, a la fotografía, a la escultura. Es un método que plantea una serie de estrategias para abordar el problema de la imagen. En el caso de ellos, el método que manejamos es el método figurativo. Ellos trabajan la figura, trabajan composiciones basadas en figura humana, en figura vegetal, en algunas combinaciones de ambas. Perfecto. ¿Esto qué vendría siendo, maestro? Eso vendría siendo una especie como de figuraciones, refiguración y abstracción. Es que es bien difícil en algunos casos decir realmente que, sobre todo porque hay que tener cuidado. El alumno en este momento todavía no define bien qué es abstracto y qué es figurativo, pero es importante observar cómo el alumno va transitando de estas imágenes, como lo decíamos al principio, ¿verdad? Las imágenes que trae de la calle, los cómics, las caricaturas, lo del internet. ¿Cómo va pasando de esas imágenes? Sí, van sacando algo propio de ellos, ¿no? Y van sacando algo propio de ellos, pero sobre todo se ve la influencia de la técnica, se ve cómo la técnica va modificando todo este caudal de imágenes y finalmente aquello que era, digamos, demasiado fácil de identificar se enriquece con toda esta parte espiritual que el alumno va desarrollando. Maestro, a mí me es estupendo porque el alumno va logrando hasta en su propio ser una manera que él tal vez era desconocida, como el arte, y cómo además transmitir eso, porque él lo está transmitiendo, que hay una transmisión, y yo creo que es parte
de que el alumno se sienta haciendo algo y que sepa él que es importante, porque tal vez de ahí salgan muchos para el ENAR, maestro, salgan para estudiar algo más, y no solamente que se quede en algo que lo hicieron en la preparatoria, sino se vayan directamente a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Qué bueno que tocamos ese punto, porque ahí hay una discusión entre, siempre se nos menciona que los alumnos no van a ser artistas, y creo que ese planteamiento es el que precisamente nos ha impedido avanzar en la investigación con los alumnos, nos ha impedido crecer en el desarrollo de los alumnos. Entonces yo de entrada tengo conciencia de que ellos no van a ser artistas. Sin embargo, creo que todo lo que hacemos en el taller, en el aula, toda esa formación les va a servir para sus actividades a las que ellos vayan. Yo me manejo en esa actividad por muchas cosas, por muchas circunstancias. Me manejo de una manera muy disciplinada. A veces lo confieso, quizás me da un poco de pena. Me manejo de una forma rígida con ellos, donde no les doy muchas oportunidades. Pero creo que esta forma de ser, de alguna manera ha servido, porque les digo, es increíble, ellos en un momento del curso ya no necesitan de mí, ellos llegan, están ahí, trabajan, limpian, es algo que no he podido conseguir en otras actividades. Lo que pasa es que se meten, maestro, y aún algo que les gusta, es un humanismo que se siente. Todo eso ellos no han creado solos, maestro, lo que estamos viendo ahorita. Claro, no hay ninguna intervención de mi parte. A veces me piden una asesoría, una opinión, pero sobre todo yo en todas mis materias soy muy cuidadoso. Yo jamás toco la cuestión de los temas, ni la cuestión personal con los alumnos. No me gusta tocar esa cuestión. Yo abordo más la cuestión técnica, la cuestión formal, y creo que eso nos ayuda mucho porque el alumno finalmente no se siente presionado por mí, no se siente intimidado, porque muchas veces cuando te acercas al alumno y te quedas viendo su trabajo o le preguntas, el mismo alumno se siente intimidado, se retrae. Entonces yo dejo que ellos trabajen. La norma en el aula es nunca se deja de trabajar, siempre trabajamos, todo el tiempo estamos trabajando, y a partir de eso es como vamos desarrollando una comunicación, una comunicación donde hay pocas palabras. Hablo poco con ellos, pero creo que lo que nos une o lo que de alguna manera nos hace entendernos, sí que estamos compartiendo una actividad que, como usted dijo, nos gusta, ¿no? Al final de cuentas, de tanto hacerlo, llega un momento en que ambos nos gusta, nos apasiona, ¿no? Y lo subyuga y se los llevas al arte, maestro, que es una forma de que el alumno saque toda su potencia, porque muchos alumnos buscan sacar la potencia de alguna otra manera, delinquiendo, yéndose a una disco, tomando, y de aquí están sacando algo que es muy importante. Aquí hay un puma, o sea, el alumno saca. Maestro, una pregunta, todo esto ya lo han pasado ustedes en muchos lados, ¿y qué hace la gente cuando ve todo esto? Pues la respuesta ha sido muy positiva. Y más cuando saben que son alumnos de 14, 15, 16 años. El trabajo ha gustado mucho. Creo que ha gustado mucho porque, como explicábamos hace rato, hay calidad. Es decir, eso es una premisa en todos los trabajos. Todos los trabajos tienen un alto grado de técnica, de calidad, de esmero, que eso es algo que muchas veces los alumnos no están dispuestos a dar. Si el alumno de repente llega y no sabe realmente qué va a pasar. Entonces creo que eso es algo que es hermoso esto, es algo que yo siempre he manejado con ellos. El trabajo debe de estar lo mejor posible. No importa si tú como alumno me dices, es que yo no tengo talento, o es que a mí no me sale el dibujo. No importa, yo tomo parejo a todos. Yo nunca les he impuesto, nunca he hecho un casting, una selección de decir, a ver, tú sí, tú no, tú estás muy bien, tú no. Ahí parejos todos, y lo más agradable, lo más edificante es que todos los alumnos pueden grabar. Todos los alumnos graban, y además graban
y graban muy bien. Técnicamente no hay ninguna deficiencia. Entonces eso quiere decir que algo hay. Yo quisiera hacer una pregunta. Cuando llegan y exponen esto, ¿no hay gente que les quiera comprar su obra? No, porque lo hemos manejado en recintos universitarios. Es decir, nunca hemos salido al exterior, nunca hemos estado en una galería o en un espacio. Que eso sería bien bonito que el alumno, que pudiéramos salir a una galería, a un espacio. ¿Por qué no han podido salir a una galería? No hemos podido salir a una galería porque no nos han permitido las políticas de la misma escuela, de la misma escuela, y no de la misma escuela, porque la misma escuela, hay que decirlo también, de alguna manera pues nos ha apoyado o nos ha dejado, que eso es, en muchos casos eso es lo mejor, que te dejen trabajar. Claro. Más bien viene de más arriba, viene de políticas mucho más verticales, que desgraciadamente han estado ahí impidiéndonos el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, yo veo cosas aquí absolutamente inquietantes, absolutamente preciosas, Maestro, vamos a una pausa porque está usted. Regresemos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.infiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8673, 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail infiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Regresemos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana.
Regresen. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Desgraciadamente, por ejemplo, los muchachos que van a danza, los muchachos que van a música, si no han llevado una formación desde pequeños, pues ya no pueden ingresar a esas facultades, a esas carreras. Entonces eso es para el alumno que le gusta, para el alumno que le interesa, pues eso es devastador, porque finalmente no le queda mayor opción que a veces algunos confunden y dicen, bueno, no pude entrar a artes, voy a diseño, o voy a comunicación, o voy a periodismo. Entonces no existe una orientación clara. Yo creo que sí es bien importante, sobre todo a mí me gustaría, en el trabajo que yo hice, esa era la conclusión, a mí me gustaría concluir en que finalmente el arte en sí no tiene la función de prevenir el delito, pero sí puede ayudar a la formación del individuo, y es sumamente importante que el arte se incluya, no solo se incluya, sino que se maneje en todos los niveles educativos, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y que no se dé de manera optativa, porque eso a los muchachos les produce mucha confusión. Muchas veces llegan y como nunca llevaron esta actividad, dicen, maestro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar horas libres, y cuando se dan cuenta del trabajo, de la dinámica del trabajo, pues es otra cosa totalmente diferente. Entonces, es bien importante que no se descarte el arte de los programas educativos. Ahora, ya sabemos de entrada que el arte siempre ha estado disminuido en el presupuesto. Sabemos que el arte siempre ha estado de alguna manera mangoneado en todos estos ajustes, cada cambio de sexenio, cada cambio de jefatura. Creo que eso se debe mucho, como lo mencionábamos, a que existe una política vertical. Hacen falta más instituciones, y hacen falta que no solamente las escuelas trabajen en conjunto, también la parte del exterior, porque finalmente, como usted me decía, alguno de estos alumnos en algún momento va a trabajar para alguna galería, para algún museo, para algún recinto cultural. Entonces finalmente el museo también le debe de interesar esto. Entonces creo que no debemos de tener miedo a la iniciativa privada, no debemos de tener miedo a realmente hacer una política artística, una política del arte, una política cultural. Y creo que es bien importante que dejemos un poco de lado la cuestión del presupuesto, ¿no? Se ha peleado mucho la cuestión del presupuesto. Creo que es más importante que pongamos atención a esto. Ya lo vimos, sin presupuesto. Lo que se hace, maestro, yo quisiera que nos explicara a toda la gente, los que somos profanos en el arte y la cultura, cómo se hace el grabado. Mira, precisamente qué buena imagen escogió. Ese sí. Es un grabado muy complicado de hacer. Sí. Es un grabado muy complicado de hacer porque está hecho, bueno, es linóleo. Uh-huh. Está hecho en varias placas. Sí, es decir, cada placa es un corte diferente. Y ¿La placa de qué es la placa, maestro? De linóleo. Linóleo. Y cada placa se entinta de un color distinto. Entonces es un trabajo muy difícil, porque el alumno tiene que tener demasiada precisión al momento de cortar el linóleo, porque si no, cuando hace la impresión, se enciman los colores y ya no se ve correctamente. Hay varias maneras de abordar la parte de color. Esa es una parte, es un grabado además muy pequeño, es un grabado de unos 5 por 10 centímetros, realmente es pequeño. Aquí lo importante era que el alumno empezara a ubicar las posibilidades del color, que empezara a relacionar la forma, la línea
con la cuestión del color, y creo que se logró bien. Hay algunas pequeñas fallas, pero vaya, es un ejercicio que se hace, sobre todo con los alumnos de quinto año, lo manejo con ellos casi a final de año. Uh-huh. Y ahí entonces se usan varias placas. Varias plaquitas, bueno, es una sola placa. Se entinta. Y se corta en varias secciones. Se corta. Se entinta y se mete al tórculo. Nada más que todas las placas deben de estar. ¿Qué es el tórculo, maestro? Una especie como de imprenta en la máquina en donde trabajamos el grabado. Y ahí se hace el grabado. Y ahí se hace. Y luego de ahí sale, ¿y cómo sale? Sale impreso en una hoja de papel especial para grabado. Yo creo, maestro, que sí los métodos de la prevención. Le voy a decir por qué. Porque si el muchacho está activo en su mente, trabajando, no es lo mismo que esté inactivo a que tenga que estar estudiando, leyendo. La cultura es parte de eso, la educación, maestro. Yo le quiero repetir a la gente que el maestro, el gran Sócrates decía que en los pueblos la gente es mala porque es inculta. Él afirmaba, decía, yo estoy de acuerdo, debemos de hacer que hagan ejercicio y que se cultiven la mente. Debemos que cultivar la mente porque se hace ocioso y la sociedad es la madre de todos los vicios. Entonces yo creo, maestro, estoy casi seguro, y yo apuesto todo, como lo apostó el maestro Vasconcelos, a la educación. Yo apuesto toda es que mira, hay algo más importante. Hablamos de prevenir el delito, pero yo creo que el arte, cuando interviene en la formación del ser humano, el arte de entrada ni siquiera está concibiendo el delito. El arte se introduce en la parte más sensible del ser humano, en la parte más pura. Entonces es ahí donde precisamente el arte, en lugar de prevenir el delito, lo erradica. Es decir, no hay necesidad de prevenirlo. Es que ahí está radicando el delito. En México, como en otros, más bien en México, en otros países hacen prevención del delito. Es como la medicina. La medicina en México es curativa. En Japón, si usted no el médico que lo está teniendo es para que le prevenga una enfermedad. Si le toca esa enfermedad, le manda usted al médico. ¿Por qué? Porque no supo prevenir la enfermedad. Igualmente, se tiene que erradicar. Dice el maestro Pavón Vasconcelos, no tiene nada que ver con José Vasconcelos, el maestro Pavón Vasconcelos dice, es eso, prevenir el delito es hacerlo, antes quitar a la idea de un delito. ¿Y cómo se hace? Con cultura. ¿Cómo se hace? Haciendo desarrollar que la mente debe estar siempre produciendo. La mente, el cuerpo, todo. Por algo los griegos querían un cuerpo sano, mente sana. Y ese es lo mejor. Maestro, ya nos comió el tiempo, pero me gustaría que les diera aquí a nuestros cibernautas un correo donde lo puedan a usted, quien esté interesado, y no solamente en esto, sino que tiene usted una pintura maravillosa que se va a presentar más adelante en la revista, pero a mí me gustaría que diera un correo, maestro, ¿dónde lo pueden ver la gente que quiera platicar con usted? Bueno, mi correo es serrat10398@hotmail.com, y si alguien está interesado en mi obra me puede ver en la página de Museo EBC y en la página de la revista de Casa Abierta del Tiempo de la UAM, que me publicó un gran artículo, y creo que ahí pueden ver un poco de mi trabajo. Y le digo a la gente que aquí el maestro lo vamos a tener próximamente, pero no solamente con eso, lo vamos a tener más allá, y me refiero a que va a estar trabajando, y nos va a hacer un artículo él, y va a salir su pintura, que es hermosa. Muchas gracias, maestro. Quisiéramos entregarle este pequeño reconocimiento de la revista Tepanclato, ya que el día de hoy, lunes, estuvo con nosotros. Es para nosotros un gran honor y que haya estado aquí, y espero que esto sea un incentivo más en su gran carrera, que ha sido fructífera, maestro, y que eso no sea simplemente un papel, sino que sea algo más, que se lo damos con mucho gusto de este Instituto de Egresados de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Y para Te ustedes, invitamos el día a de ver mañana, nuestro programa va a estar Tepanclato en Carlos vivo con la Martínez siguiente. Moreno, es miembro de la Asociación de Historiadores Mexicanos, egresados de la Facultad de Letras en Historia, con la historiografía
masónica. Ah, qué buen tema, Mañana va a estar ellos y es algo precioso que va a estar el día de mañana, maestro. Vamos a platicar sobre esto. Es un gran tema, rumbo al bicentenario y el centenario, para ver si la masonería influyó o no en la independencia y en la revolución. Claro. Ok, bueno, muchas gracias. Pase usted buenas noches y como siempre me despido, sea usted feliz. Buenas noches.